Bueno, buenos días chicos. Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre los eritrocitos, la membrana y las vías metabólicas. Esto está muy bien en el capítulo 9 de RODA. Fíjense que el martes yo les voy a colocar el ID para el Zoom del miércoles a las 9 de la mañana. Así pueden, bueno, consultar las dudas que tengan. La clase se las voy a subir seguramente el martes, junto con el TP, así tienen ya la clase y bueno, y pueden tener las dudas correspondientes. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. Eritropoyesis lo vamos a ver la semana que viene, porque preferí ver esto de las vías metabólicas y de las membranas de los eritrocitos, ¿sí? Bueno, los eritrocitos son células especiales porque son células que no tienen núcleo. Al no tener núcleo, no tienen posibilidad de producir proteínas, obviamente, ni enzimas. No pueden renovar sus elementos, ¿sí? Porque no tienen material genético, con lo cual no pueden producir nada. Tienen la función de transportar oxígeno a los tejidos, ¿sí? Oxigenan los tejidos y toman de los tejidos el dióxido de carbono y se lo llevan a los pulmones. ¿Para qué? Para ser eliminado. Y en los pulmones toman de nuevo oxígeno y lo llevan de nuevo a los tejidos. Y así simultáneamente, ¿no? Yo les dije que los eritrocitos no tenían núcleo, con lo cual no tienen capacidad de renovación ni de producción de macromoléculas, con lo cual la vida media de ellos es de 120 días. En esos 120 días hay algunos objetivos. Uno es maximizar el transporte de oxígeno, es decir, transportar la mayor cantidad de oxígeno posible. Y la otra es evitar la oxidación del hierro, del hemo. ¿Por qué? Porque el hierro del hemo tiene que estar en estado ferroso para poder unirse al oxígeno. Si está en estado férrico, no se puede unir al oxígeno. Otro objetivo es mantener sus concentraciones intracelulares de potasio altas, sodio y calcio bajas, ¿sí? Para eso necesitan bombas de transporte, bombas que van a utilizar ATP. El 15% del ATP del eritrocito lo utiliza en mantener estas bombas y el gradiente de concentración, ¿sí? Es decir, lograr que el sodio y el calcio estén bajos en el intracelular y el potasio esté alto en el intracelular. Ahora, ¿qué pasa si no tuviéramos energía y estas bombas no actuaran? Lo que sucedería es que entraría el sodio y el calcio a la célula y disminuiría el potasio dentro de la célula. Y así como entra el sodio, el calcio, también va a entrar agua a la célula y va a destruir el eritrocito. Entonces tenemos tres objetivos. Dos que vimos antes, que es el máximo transporte de oxígeno y evitar la oxidación del hierro, del hemo, y mantener las concentraciones intracelulares bajas de sodio y calcio y altas de potasio, ¿sí? Para eso necesitamos energía, necesitamos ATP. Y bueno, y el glóbulo rojo, a pesar de no tener núcleo, tiene vías metabólicas. Una de las principales vías metabólicas es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? El metabolismo de la glucosa, que lo tienen la mayoría de las células. Después tiene la vía de las hexosas, después tiene la reducción del glutatión, la vía de Rapaport-Lewin y la vía de la metahemoglobina reductasa. Estas vías no es que están cada una por su lado. Yo se las voy a ir explicando una a una, pero van a ver que hay interrelación entre ellas, ¿sí?
Y al final les voy a poner un esquema en donde ven la interrelación de cada una de ellas. Bueno, empecemos por la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica parte de un sustrato que es la glucosa, ¿sí? La glucosa por acción de la exocinasa se transforma en glucosa 6-fosfato, es decir, se fosforila. La fosfofructoquinasa es una enzima que transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Y luego se desfosforila, esta última, por acción de la fructodifosfato aldolasa, formando gliceraldehído 3-fosfato. O sea que en esta primera etapa de la glucólisis anaeróbica nosotros tenemos fosforilación, isomerización y desfosforilación. ¿Sí? Recuerden, de la glucosa 6-fosfato, obtuvimos el gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, ¿qué va a pasar en la segunda etapa de la glucólisis anaeróbica? El gliceraldehído 3-fosfato, por acción del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a formar el 1,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Se fosforila y el NAD pasa a ser NAD reducido. El 1,3-difosfoglicerato, si continúa la vía de la glucólisis anaeróbica, ¿no? Por acción de la fosfoglicerato-sinasa, va a formar 3-fosfoglicerato y va a formar un ATP. Ahí obtenemos una molécula de ATP, ¿sí? En sí son 4 moléculas que se obtienen en total en la glucólisis anaeróbica, pero como se utilizan 2, en el mismo metabolismo se obtienen en total 2 ATP, ¿sí? En la glucólisis anaeróbica. Bueno, o sea que en la segunda etapa del gliceraldehído 3-fosfato pasamos al 3-fosfoglicerato y obtuvimos un ATP. Eso siempre y cuando en el medio este 1,3-difosfoglicerato no vaya al ciclo de Rapaport-Lubberin, ¿sí? Si va al ciclo de Rapaport-Lubberin, no se va a formar este ATP. Ya ahora lo vamos a ver. Bueno, teníamos el 3-fosfoglicerato, que había formado el ATP, y entonces después, por acción de la piruvatoquinasa, forma piruvato más otro ATP. Así obtuvimos moléculas de ATP por la glucólisis anaeróbica. La glucólisis anaeróbica luego termina que el piruvato, por acción de la lactato deshidrogenasa, forma ácido láctico, ¿sí? Es la glucólisis anaeróbica láctica. Bueno, pero habíamos dicho, fíjense que en la segunda etapa de la glucólisis anaeróbica, con el 1,3-difosfoglicerato, podía continuar la glucólisis anaeróbica y formar el 3-fosfoglicerato más un ATP, se podría ir al ciclo de Rapaport-Lubberin. ¿Qué es el ciclo de Rapaport-Lubberin? Acá la tenemos. El 1,3-bifosfoglicerato se fue al ciclo de Rapaport-Lubberin. Y entonces la bifosfoglicerato mutasa, que es una enzima, va a formar 2,3-DPG. El 2,3-DPG es lo que favorece que la hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Esta sustancia hace que la hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Si nosotros tenemos mucho 2,3-difosfoglicerato, la hemoglobina no se va a unir al oxígeno, la va a liberar, ¿sí? Y bueno, y luego este 2,3-DPG, por acción de bifosfoglicerato fosfato, se puede transformar en 3-fosfoglicerato. Y entonces ahí volveríamos, fíjense, volveríamos acá. Del 1,3-bifosfoglicerato forma 3-bifosfoglicerato. Pero el tema es que en este caso no se forma ATP, ¿sí? O sea, si entra el ciclo de Rapaport-Lubberin, el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato, pero no produce ATP.
sí producen 2,3-DPG, que lo que hace es favorecer la liberación de oxígeno a los tejidos. Esta enzima, la bifosfoglicerato mutasa, es la enzima que se regula, ¿sí? Se regula ¿cómo? Si nosotros tenemos muy poco 3-fosfoglicerato, no vamos a desviar el ciclo de la glucólisis anaeróbica, ¿sí? O sea, vamos a seguir el ciclo de la glucólisis anaeróbica para producir 3-fosfoglicerato. Entonces, si disminuye el 3-fosfoglicerato, se va a inhibir la bifosfoglicerato mutasa. Otro factor que inhibe a la bifosfoglicerato mutasa es la disminución de pH. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos poco pH, tenemos muchos protones. Y los protones compiten con el oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? Los protones se unen a la hemoglobina y liberan oxígeno. Entonces ya no tendría sentido producir 2,3-disfosfoglicerato, porque ya tenemos los protones que van a liberar el oxígeno de la hemoglobina, van a evitar que la hemoglobina se una al oxígeno, ¿sí? Bueno. Después tenemos la vía de las exosas. Fíjense dónde está. Está casi al principio de todo. Nosotros teníamos la glucólisis anaeróbica y se formaba glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato podía seguir el camino hacia el gliceraldehído 3-fosfato, después el gliceraldehído 3-fosfato transformarse en 3-fosfoglicerato más un ATP, y después el 3-fosfoglicerato transformarse en piruvato más otro ATP. Pero ¿qué pasa? La glucosa 6-fosfato, en vez de seguir el camino de la glucólisis anaeróbica, se transforma por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en 6-fosfogluconato y produce el NADP reducido. El NADP reducido es muy importante porque reduce el glutatión. Entra en lo que es la reducción del glutatión. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el 6-fosfogluconato, por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, forma una pentosa, que es la de ribulosa, 5-fosfato, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta vía de las exosas? Es eliminar e inactivar el peróxido acumulado. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo logra eliminar e inactivar el peróxido acumulado? Por esto, porque produce NADP reducido y va a la reducción del glutatión. Este NADP reducido, fíjense que el glutatión que está oxidado, por acción del NADP reducido y por acción de la glutatión reductasa, se reduce y forma glutatión reducido. El glutatión reducido, por acción de la glutatión peroxidasa, va a actuar sobre el peróxido y va a formar agua y oxígeno, ¿sí? Así es como la vía de las exosas elimina e inactiva el peróxido acumulado, formando NADP reducido, ¿sí? Después teníamos la vía de la metahemoglobina reductasa. Nosotros sabemos que el oxígeno y el peróxido lo que hacen es oxidar el hierro, ¿sí? Transforman el hierro ferroso en hierro férrico, y el hierro férrico no se une al oxígeno. Si el hemo tiene hierro férrico, se forma metahemoglobina. No tenemos hemoglobina, tenemos metahemoglobina. Entonces, lo que hay que hacer es reducir esta metahemoglobina para volver a tener hemoglobina, ¿sí? ¿Quién puede lograr eso? El NADP reducido, ¿sí? El NADP reducido lentamente reduce el hierro férrico a ferroso. Se acelera 65% cuando actúa el citocromo B5 reductasa junto con el NADP reducido. Y entonces el hierro se transforma 65% más rápido de hierro férrico a ferroso. Y así eliminamos la metahemoglobina. Y acá tenemos cómo interactúan todas las vías. Fíjense, nosotros tenemos la vía central, que es la de la glucólisis anaeróbica láctica, que va a producir 2 ATP, ¿sí? A esta altura y acá.
Bueno, dentro de la glucólisis anaeróbica teníamos la glucosa 6-fosfato, que era uno de los primeros sustratos, ¿sí? Que podía ir acá, al ciclo de las pentosas. El ciclo de las pentosas producía NADPER reducido que iba a ir a la reducción del glutatión y a la eliminación del peróxido. También tenemos la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina, también por el NADPER reducido, ¿sí? Y por el citocromo B5 reductasa, ¿sí? Y después tenemos otro desvío que se puede producir acá, cuando teníamos el 1,3-bifosfoglicerato, se podía ir al ciclo de Rappaport-Lubberil y formar el 2,3-bifosfoglicerato, que el 2,3-DPG es lo que permite la liberación de oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? O sea, fíjense que en realidad están todas interrelacionadas. Nosotros las vemos por separado, pero fíjense, acá les hice un esquema obviamente reducido, sin las enzimas, ¿sí? Pero para que vean que están todas interrelacionadas, es decir, se desvían, ¿sí? Hacia la vía de las pentosas, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato se desvía a la vía de las pentosas, la vía de las pentosas a la reducción del glutatión, pero la vía de las pentosas después puede volver de nuevo a la glucólisis anaeróbica, formando gliceraldehído 3-fosfato a partir de la pentosa, ¿sí? La reducción de la metahemoglobina, que se produce en el medio aquí, ¿sí? Después el 1,3-bifosfoglicerato, que puede producir 2,3-DPG, pero después va a formar el 3-fosfoglicerato y va a seguir el camino a piruvato, ¿sí? O sea, están todas interrelacionadas las vías. El objetivo es, entonces, obtener ATP, ¿sí? O sea, obtener energía, porque sin energía no puede actuar. Mantener los gradientes intracelulares y extracelulares. Y mantener evitar la oxidación de la hemoglobina, ¿sí? Evitar la oxidación de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Bueno, y en la membrana eritrocitaria, ¿qué tenemos en la membrana eritrocitaria? Tenemos una bicapa fosfolipídica, como en todas las membranas, y tenemos proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la membrana, y proteínas periféricas o esqueléticas, que no son las que atraviesan todas las membranas, ¿sí? Bueno, ¿qué característica tiene la membrana de los eritrocitos? La característica que tiene es eso, la deformidad que le permite a los eritrocitos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era una célula con poco volumen, pero mucha superficie de membrana, ¿sí? Entonces, al tener poco volumen, se puede deformar más fácilmente y entonces pasar por los sinusoides sin romperse. Es como que fue un globo muy grande en su momento, que tuvo núcleo y demás, pero luego ese núcleo se eliminó y entonces quedó la gran superficie de membrana con un volumen pequeño, ¿sí? Tenemos un volumen corpuscular medio de 90 femtolitros. Sin embargo, para ese volumen, si fuera un esferocito, ¿sí? Tenemos 40% más de superficie de membrana. ¿Mm? Esa geometría es lo que le permite la deformidad, ¿sí? Ese globo medio lleno, ¿sí? Hace que pueda pasar por los sinusoides y no romperse, ¿sí? Otra cosa que le permite la deformidad es la viscosidad del citoplasma, que está dada por la concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Se acuerdan que era entre 32 y 36% la concentración de hemoglobina que tienen en promedio los eritrocitos, ¿sí? Entonces, si nosotros elevamos la concentración de hemoglobina, hacemos más viscoso el citoplasma. Si hacemos más viscoso el citoplasma, disminuye la deformidad, ¿sí? Disminuye la posibilidad de que los eritrocitos se deformen. De hecho, a medida que envejecen, ¿sí? Disminuye la superficie de membrana, se
concentra la hemoglobina que está adentro, y entonces por eso se rompen. Cuando van a pasar por los sinusoides, no pueden deformarse y se rompen. Y el tercer factor sería la elasticidad y la flexibilidad de la membrana, que está dada por la composición de la misma. 8% son hidratos de carbono, 52% son proteínas y 40% son lípidos. Bueno, acá vemos un esquema de una membrana celular, ¿sí? Con la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Las cabezas de fósforo son polares, son hidrofílicas, están en el exterior para estar en contacto con el extracelular, con el agua extracelular, y están en el interior para estar en contacto con el agua del citoplasma, ¿sí? En el medio están los acinos, ¿sí? Las cabezas hidrofílicas, hidrofóbicas, ¿sí? Los fosfolípidos que son hidrofóbicos. Después tenemos estas estructuras celestes, son las proteínas integrales, las que atraviesan, fíjense, toda la membrana. Acá, atraviesan toda la membrana, ¿sí? Y fíjense que en la parte externa, algunas de estas proteínas se unen a hidratos de carbono, ¿sí? Lo mismo que hay glucolípidos, ¿sí? Acá, producto de que se unen hidratos de carbono a los lípidos. Y después tenemos las proteínas integrales, fíjense que están adentro y que no atraviesan toda la membrana, ¿sí? Bueno, ¿qué lípidos tenemos? En cuanto a lípidos tenemos una proporción equivalente de colesterol y fosfolípidos. Es decir, hay un colesterol por cada fosfolípido. ¿Mm? El colesterol lo que favorece es la tracción de la membrana, ¿sí? Esa deformidad, esa tracción de la membrana está favorecida por el colesterol. Ahora, si aumenta el colesterol, la membrana se vuelve más rígida, ¿sí? O sea que la proporción tiene que mantenerse en equilibrio con los fosfolípidos. ¿Y qué fosfolípidos tenemos? Fosfolípidos externos y fosfolípidos internos. Dentro de los fosfolípidos externos están la fosfatidilcolina y la esfingomielina, y dentro de los fosfolípidos internos tenemos la fosfatidilcerina y la fosfatidiletoanolamina. Si la fosfatidilcerina, por ejemplo, se exteriorizara, hay receptores que lo que hacen es destruir el glóbulo rojo, ¿sí? Y después tenemos un 5% de glucolípidos. ¿Qué permiten estos glucolípidos? Asociar hidratos de carbono, que son los que van a formar el glucocálix. El glucocálix es un área que está por fuera de la membrana, ¿sí? Y que tiene una carga determinada y que evita que los eritrocitos se unan entre sí o se unan con el endotelio, ¿sí? Bueno, ¿qué proteínas integrales tenemos? Tenemos dos proteínas integrales importantes, la glucofarina y la proteína de banda 3. El mayor porcentaje es la proteína de banda 3, ¿sí? Y se ensamblan con proteínas, o sea, se ensamblan adentro con proteínas, como la anquilina y la proteína 4B. Es decir, forman complejo entre la proteína esta integrada, glucofarina de banda 3, con la anquilina y con la proteína 4B, ¿sí? ¿Para qué sirven las proteínas integrales? Obviamente que sirven de transporte, pueden hacer un canal, ¿sí? Sirven para adhesión, sirven como receptores y sirven para sostener los antígenos de los grupos sanguíneos. Dentro de las proteínas periféricas, es decir, las que no atraviesan todas las membranas, periféricas o esqueléticas se llaman, tenemos la alfa y beta espectrina, que van a formar una espiral por el interior de la membrana fosfolipídica, la actina, la tropomiosina, la tropomodulina, la anquilina, la proteína 4,1 y la aducina. Fíjense, en este esquema tenemos, bueno, la bicapa fosfolipídica, ¿sí? Que está
está acá en naranja, tenemos la proteína más importante, integral, que está en mayor proporción, es la de banda 3, ¿sí? Que está anclada a la ansidina, y la ansidina está anclada a la espectrina, ¿sí? Acá tenemos la espectrina alfa y la espectrina beta. Fíjense que permite mantener el esqueleto de la membrana, ya que está en el interior de la membrana, ¿sí? Después tenemos la glucoforina, que está anclada a la actina y a la proteína banda 4,1, ¿sí? Forma otro complejo, y junto con la espectrina, obviamente, ¿no? La de banda 4 con la espectrina y la actina se unen a la glucoforina, que es una proteína integral. Y fíjense que sobre las proteínas integrales que llegan al exterior, acá están unidos los carbohidratos que yo les dije que formaban el glucocálix, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué funciones cumple la membrana eritrocitaria? Una es lograr la deformidad, que, como vimos, la deformidad de los eritrocitos estaba dado. Una, por la geometría, ¿sí? Es decir, que tiene mucha superficie para un volumen más pequeño, ¿sí? Otra, la viscosidad plasmática, que estaba dada por la concentración de hemoglobina corpuscular media. A mayor viscosidad, menor deformidad, y viceversa. Y lo otro era la elasticidad y flexibilidad, que eso dependía de la composición de la membrana, ¿sí? Bueno, ¿qué otra función tiene la membrana? El sostén de los antígenos de superficie, de los grupos sanguíneos. ¿Se acuerdan que les dije que se anclaban los receptores, los antígenos de los grupos sanguíneos en las proteínas integrales, la glucoforina y la proteína banda 3, ¿sí? Y la otra función importante es favorecer el transporte de iones, ¿sí? Como mecanismo activo y como mecanismo pasivo. Transporte de iones y de gases. De gases porque dijimos que transportaban el oxígeno a los tejidos y el dióxido de carbono hacia los pulmones, ¿sí? Y después el transporte activo, ese que era tan importante, que eran las bombas de sodio y de calcio, que permitían mantener una concentración baja de sodio y de calcio y una concentración alta de potasio dentro del eritrocito. ¿Para qué? Para que el eritrocito no se destruya. ¿Por qué? Porque si aumentaba la concentración de sodio y calcio y disminuía la de potasio, entraba agua al eritrocito y el eritrocito se destruía. Bueno, creo que ya hemos concluido la presentación. Yo se las voy a publicar en el Classroom y les voy a publicar también el trabajo práctico. Recuerden el Zoom y recuerden que este tema está muy bien en el capítulo 9 del RODAC, está muy bien explicado. Bueno, espero que tengan un buen día. Los saludo a todos. Hasta luego.